está el Shabbat, amados Sahim. Voy a pasar de este lado de la mesa. Bendito es Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Hay hermanos que ya tienen mucho tiempo con nosotros. Nuestro amado Aquaxiloa ya tiene mucho tiempo con nosotros. Entonces se va creando más un lazo de hermandad y de amistad. Bueno, muy bien. Recuerden que yo no monetizo los videos. Puedes suscribirte, te invito a que te suscribas al canal, dale link a la campanita, me gusta, comparten el video, ¿sí? Y así te llegarán las notificaciones. Y recuerden que hay varios libros en la página gozoypaz.mx, por ejemplo, como este libro que les presento una vez más, Estudios de la Torah, básico para todo nuevo creyente en Yahshua Mashiach. ¿Qué es el Shabbat? ¿Cuáles son las fiestas? Etcétera, etcétera. Este libro es básico. Y ahí está el código, aquí está el código QR para que ustedes puedan descargar todos los libros en español, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a ver qué es el pecado. Y mañana vamos a ver amistad, enseñanza y milagros. Todo sacado de la Biblia. ¿De acuerdo? Recuerden que el día miércoles tuvimos oración y estuve orando por todo lo que ustedes estuvieran poniendo en el chat. ¿Sí? Era un compromiso con ustedes. Muy bien, le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que como el nombre del tema es ¿qué es el pecado? Unos hermanos me vinieron a visitar el martes en la mañana y me trajeron este obsequio. Es sacado de un tema que di, armas de nuestra milicia. Lo voy a poner nuestro amado Roy Luis en grande. Tómenle una fotografía, miren que vale la pena ponerle hasta un marco y colgarlo en la pared. Ahí va la palabra de Elohim, la sangre bendita de Yahshua, oración y ayuno, adoración, ponernos la armadura de Yahshua, y están las citas bíblicas, perseverancia, el nombre bendito de Yahshua Mashiach, que es sobre todo nombre. Tómenle una fotografía. Es muy importante para que lo tengan ustedes. ¿De acuerdo? Vale la pena. Esos regalos son muy bonitos, miren. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración todos. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, te pedimos enmudezcas cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Sodom Yahshua Mashiach. Amén. Amén. Y exaltemos porque es fiesta. Siempre hay que estar contentos y más en Shabbat, pero todos los días. Debido al título del tema, ¿qué es el pecado? Vamos a leer el Salmo 51. ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá. Ese Salmo 51 lo escribió el rey David y habla de su arrepentimiento, porque el profeta Natán le viene a dar el aviso de parte de Yahweh sobre su pecado con Betsabé. Entonces el rey David escribe el Salmo 51. Vamos a leerlo todos, aunque te lo sepas de memoria, porque es bueno recordar así, leyendo pues. Y además, de hecho se trata así la administración, pero vamos a ver cosas bien profundas. Empezamos. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero hay que decir el Salmo, pero sintiéndolo, ¿sí? Con devoción. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad me concibió. He sido, formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, subraya en la palabra hisopo, y seré limpio. Lávame y me seré blanco, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Kadosh espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Yahweh, Elohim de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Adón, abre mis labios, y publicará mi boca tu exaltación, porque no quieres sacrificio, que yo no lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Yahweh. Haz bien con tu benevolencia, Zion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito eres Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, bendito es el Abacados. Muy bien. Van a ir anotando, hermanos, algunas citas las vamos a leer, otras no, ¿verdad? Vamos a empezar por la definición de lo que es pecado. Anoten la definición. Pecado es la transgresión consciente de un mandamiento de la Torah, de Yahweh. Es la transgresión consciente de un mandamiento de la Torah de Yahweh. Y también puedes poner ahí en tus apuntes, es apartarse de lo recto y justo. Lo recto y justo es hacer justicia, es decir, es la Torah, apartarse de Yahshua, apartarse de lo recto y justo. Bueno, vamos a ir por partes porque quiero comentarles varias cosas. Miren, el pecado es cualquier acto, palabra o pensamiento que no alcanza la perfección de Yahweh. Sí, vayan anotando. Y si no les da tiempo a anotar, bueno, ya después revisan el video. Vamos en este caso a Romanos, la carta a los Romanos, por favor. La carta a los Romanos en el capítulo 3. Vamos para allá. Romanos 3. Y vamos a buscar, hermanos, el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua Mashiach, a quien Elohim puso como propiciación. ¿Se acuerdan? Su sangre cayó sobre el propiciatorio del arca, de la alianza, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, su Torah, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahshua Mashiach. Entonces todos estábamos destituidos de la gloria del Eterno. Ninguno de nosotros debemos ser orgullosos. Yo me pongo en primer lugar, decir, bueno, yo nunca pequé, siempre he sido santo. No, eso no. Sería mentir. Bueno, ahora, no solo es hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Y ahí pongan Santiago, Jacobo 4:17. Por eso les digo, algunas citas las vamos a leer y otras ustedes las van a anotar y las van a leer en este Shabbat, por favor. Ahora, el pecado es iniquidad. La voluntad humana enfrenta a la voluntad de Yahweh, imagínense. ¿Cómo? Eso es iniquidad, eso es pecado. Que la voluntad humana, que diga el humano, yo voy a hacer lo que a mí me place. Voy a adulterar, voy a fornicar, voy a ver esto, voy a hacer el otro, una truanería, etc. La voluntad humana, ¿quién es el humano? Afrenta o enfrenta a la voluntad de Yahweh. Vamos en este caso a la primera carta de Juan, por favor. Vamos a la primera carta de Juan. Todos para allá. Sí, el capítulo 3 y el verso 4. Primera de Juan,
3, verso 4. ¿Ya lo tienen? Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces, si nos cuidamos de no infraccionar, o sea, no hacer una transgresión de la ley de tránsito y somos cuidadosos, cuanto más la ley de Dios, para que se entienda, que hay muchos nuevecitos. La Torá, ¿sí? Ahora, el pecado es universal. No hay quien no peque, es universal. Vamos al libro de Eclesiastés. Les digo, si no son muy diestros para manejar su Biblia y demás, después revisan el video y los que pueden ir anotando, anoten. Vamos a Eclesiastés capítulo 7 en el verso 20. ¿Ya lo tienen? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces nada de orgullo. Mejor nos humillamos todos ante el Eterno y le decimos como el rey David, borra todas nuestras rebeliones, Padre, y ya no pecar más como Yahshua le dijo a la adúltera. Vete y no peques más, ya no pecar más. ¿De acuerdo? Bueno, cada ser humano se forma, digamos, en el vientre de su madre en pecado. Es decir, aunque el matrimonio sea K2 y todo sea limpio y demás, o sea, el varón y la mujercita estén en los pactos y todo lo demás, todo, el rey David lo dice eso, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Vamos al Salmo 51, vamos para allá. Entonces, todos hemos sido formados en pecado, por eso tenemos que arrepentirnos. Por eso Yahshua HaMashiach dice que todo mundo necesita arrepentirse. Salmo 51, donde estábamos, amados ahí, ¿de acuerdo? En el verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una mentira satánica, como dicen algunos pastores cristianos, que la mamá del rey David adulteró y no, nada de eso, no tiene nada que ver. Todo viene por el pecado de Adán y Eva. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, el pecado afecta cada parte de tu ser o de mi ser, si pecáramos, no pequemos. El pecado afecta a cada parte de tu ser. Vamos a Romanos otra vez, vamos para allá. Cada parte, qué terrible. Mejor no pecar, mantenernos en santidad, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Romanos 3 y vamos a ver del verso 13 al 18. 13 al 18. Romanos 3, 13 al 18. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, de víboras, serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de shalom, de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Eso es lo que es un pecador. Y cada parte de su ser se afecta. Cada parte de su ser. Porque el pecado es muerte. Ahora, pongan mucha atención. Ya lo he ministrado varias veces. Comienza el pecado, se concibe en la mente. Y después se lleva a cabo en la práctica, digamos. ¿Sí? Aquí sí quiero que vayamos a la carta de Santiago en el capítulo 1, por favor. Santiago 1, 13, 1, 13. Muy bien. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado porque por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después hay una administración completa, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tremendas declaraciones, tremendísimas declaraciones.
Entonces empieza en la mente y después ya acaba en la muerte. Bueno, ahora, aunque una persona no tenga todos los pecados en una lista, por así decirlo, es capaz de cometer todos los pecados. Anoten eso, por favor. Aunque una persona no tenga todos los pecados, puede ser adúltero, borracho, tracalero, ladrón, etcétera, etcétera. Aunque no tenga todos los pecados, en su mente, es capaz de cometer todos los pecados. La gente empieza con una mentira y acaba matando. Acaba difamando o más bien blasfemando del Padre Todopoderoso. El pecado también es grave. El pecado es grave porque va contra Yahweh. ¿Y cómo saber que el pecado es grave porque va contra Yahweh? Veamos los sufrimientos que tuvo que pasar nuestro gran Señor Yahshua Mashiach para salvarnos. No fue un sacrificio cualquiera. No, Él sufrió muchísimo. Eso lo explico siempre en Pesaj. ¿Sí? Entonces se ven los sufrimientos que tuvo que padecer nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Todo lo que Él pasó. Por eso el pecado es grave. Ahora vamos otra vez al Salmo 51. Por favor. Vamos al Salmo 151. Entonces, si nosotros nos fijamos en todo el sufrimiento que pasó nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, pues decimos, no, el pecado sí es grave, ¿cómo que no? 51:4 del Salmo. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahorita voy a ir ministrando. Ahora, nadie quiere ser esclavo. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, Norteamérica, aquí mismo en México, etcétera, en todos los países, pues, fue una libertad total, ¿verdad? O sea, algo muy bonito. Pero la gente sigue siendo esclava, a pesar de que estamos en el 2025. Entonces, el pecado esclaviza. Vamos otra vez a Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 6. Vamos para allá, hermanos, hermanas, todos, rápido. Romanos 6. Y dice Pablo que el pecado no se enseñoree, porque nuestro Señor es Yahshua, HaMashiach, no el pecado, que representa a Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, Romanos 6, verso 15 y parte del 16. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado. Todos los nuevecitos anoten ahí, porque la Torah, la ley de Dios, de Elohim, de Yahweh, es eterna. Aquí ya malentendido mucho. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Entonces, que no se enseñoree el pecado de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, el pecado es engañoso. Satanás nunca va a hablar la verdad. Yahshua Mashiach le reprenda. A él, sus ángeles y todos sus seguidores. Siempre ofrece algo bonito, pero no dice la verdad, lógico. Es mentiroso desde el principio. Eso dice Yahshua Mashiach en Juan capítulo 8. Entonces, el pecado es engañoso. Ofrece placeres de cualquier tipo. Pero escuche muy bien. El pecado no da una satisfacción duradera. La santidad, sí. Yahshua, sí. Yahshua, sí. ¿Ya notaste? El pecado es engañoso y ofrece placeres, pero no da ninguna satisfacción duradera. Yahshua, sí, en la santidad, da una satisfacción duradera. El pecado ciega y la persona después ya no distingue entre su mano derecha y la izquierda. ¿De acuerdo?
ciega. Bueno, ahora, el pecado. A ver, vamos a analizar algo que dice Yahshua, nuestro Señor, nuestro Adón. Se detecta, o sea, la persona detecta más fácilmente el pecado en otros que en sí mismo. Detecta más fácilmente el pecado en otros que en sí mismo. Vamos a Mateo 7. ¿Se acuerdan de lo que dice Yahshua? Sí. Vamos para allá, Mateo 7. Muy bien. Entonces, es muy fácil estar diciendo, mira, ese anda en pecado. ¿Y nosotros cómo andamos? ¿Verdad? Mateo 7, verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita. Tremendas declaraciones de nuestro Señor Yahshua Mashiach. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, repito, el pecador detecta más fácilmente el pecado en otros que en él mismo. El pecador dice, me parece muy respetable mi pecado, porque piensan que es respetable. Entonces, dice, piensa, pues, es respetable, pero en otros es repulsivo. Pero no se da cuenta. Por eso hay que verse al espejo todos los días. Y hablar delante del espejo. No vamos a hacer un soliloquios, o sea, hablar solos, pero todo lo que tú hablas de los demás, háblalo delante de ti, en el espejo. Y vas a ver cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, te va a ir recordando todo lo que tú hablas de los demás, difamando. Entonces parece muy respetable, ¿verdad? El pecado en una persona. Y es repulsivo en otros. Dice, no, eso es repulsivo. Lo que yo hago nada más fue una crítica constructiva. Pero no, fue un chisme. Ahora, el pecador se excusa. Se excusa si encuentra a alguien peor que él. Pero a lo mejor el peor es él mismo. Entonces no te excuses. Esta administración tómenla muy en cuenta, hermanos, hermanas, porque vienen tiempos más riesgosos, más peligrosos, y el Eterno viene por la novia limpia, pura, sin mancha, etcétera, etcétera. Totalmente vestida. Entonces, no excusarse si encontramos a alguien peor, porque de todas maneras el pecado es igual. Y a ti te enseñaron en X o Z religión que hay pecado mortal, que hay pecado de muerte, eso es diferente, pero hay pecado mortal y venial, pecados chiquitos y pecados grandotes, es una mentira satánica. Todos los pecados son iguales. Ahora, porque el pecador al pensar así, que si ve a alguien peor, dice, bueno, pues yo estoy medio bien, pero no le hace bien a nadie. Y dice, no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien a alguien. Entonces, esto sirve de consuelo, entre comillas, no es un consuelo auténtico, al depravado corazón del pecador. Terrible, ¿verdad? ¿Qué hace también el pecado? El pecado endurece. Y si persiste el pecado, ¿sí? O sea, el pecador en el pecado, bueno, se apaga la voz de la conciencia. Entonces ya no es ayudado por el Espíritu de Yahweh, por el Ruach HaKodesh. Vamos a 1 de Timoteo, por favor. Vamos para allá. 1 de Timoteo. Y vamos a buscar el capítulo 4. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ver el verso 2. 1 de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia,
Y ahí sigue la lista, ¿verdad? Ya tienen cauterizada la conciencia. Es el clásico religioso hipócrita, que esté dentro del mesianismo o en cualquier secta, X o Z. Terrible. Entonces el pecado endurece el corazón. Y si persiste pecando, se va la voz, esa voz de la conciencia que dice, no hagas esto, ya no les importa. Matan a una persona como si cualquier cosa, o sea, no les interesa nada. En pocas palabras, ya que utilizada la conciencia, la persona peca y no le duele. Anota eso porque es importante. Yo he visto mucha gente así, que empieza uno a ministrarle y empiezan a reír. Espíritus burlones, demoníacos. Ya no le interesa nada. El pecador le pasa la culpa a otros. Recuerden lo que está escrito en Génesis, en Bereshit. ¿Sí? Le pregunta Yahweh a Eva, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó. Pero ya estaban advertidos. Le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Mi mujer me engañó, me dio de comer. O sea, se van echando la culpa. Entonces lo que llama la atención en el Salmo 51, el rey David, contra ti pequé, Señor, contra ti. No buscó excusas. Y eso valió mucho para que Yahweh lo perdonara. Adán y Eva fueron perdonados, por eso los vistió. Ahora, el pecado, anota esto, nunca pasa inadvertido. Nunca pasa inadvertido. Nunca. Jamás. Mucha atención. Los pecados secretos en la tierra son escándalos públicos en el cielo. Los pecados secretos en la tierra son escándalos públicos en el cielo. El pecado es como la levadura. Una mentira tiene que ser tapada con otra mentira y con otra mentira y así se van. La gente vive así. La mayoría de la población en el mundo vive así. Las personas piensan que mientras más personas, vale la redundancia, cometan pecados, menos serán condenados. Estas son conclusiones que yo he sacado al ministrar miles de almas para gloria de Yahshua Mashiach. Lo digo. Las personas piensan que mientras más personas cometan esos pecados que hace él, como adulterio, fornicación, ladrón, etc., las personas piensan que mientras más personas cometan los mismos pecados, menos serán condenados. Pero no es así. Ese es un engaño de Satanás. Ahora escuchen muy bien, hermanos. Nadie es una isla. Nadie es una isla desierta. Estamos totalmente en comunión unos con otros, tanto los hermanos y hermanas, en este caso de Gozo y Paz local y mundial, como la gente, las personas en sus negocios, en sus quehaceres. Pero piensan que son una isla desierta, que nadie les va a descubrir su adulterio. Recuerden, los pecados secretos en la tierra son pecados escandalosos en el cielo. Ahora, el pecado trae sufrimiento a los inocentes. Por así decirlo, a los inocentes. Vamos, por favor, rápido al libro de Oseas. Vamos para allá. Vamos para allá, búsquenlo. Y vamos a ver el capítulo 4 y el verso 6. ¿Pero por qué mis hijos esto? ¿Pero por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó el otro? Bueno, vamos a ver. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré también del sacerdocio, de la Keuna. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, lo voy a leer así tal cual, también yo me olvidaré de tus hijos.
que se olvide de tus hijos. Imagínate. No, el Eterno no lo permite. Entonces no pequemos. Pero ¿por qué le vino esta leucemia siendo un inocente? Sí, es inocente, pero está advirtiendo al Eterno que si se peca, el Eterno se olvida de los hijos. Incluso a generaciones futuras, por maldiciones, por maldiciones generacionales espirituales y físicas. En Deuteronomio 28, del verso 1 al 14 están las bendiciones, y del verso 15 hasta el final están las maldiciones, y entre ellas está el adulterio. Y yo he visto familias, me ha tocado ver familias, sí, de varias generaciones, ¿verdad? Donde pecó la abuela, ahora va la hija, ahora va la nieta, y así. Por ejemplo, en adulterio o en otras cosas. Esos espíritus demoníacos no se van, porque la gente no decide renunciar al pecado, no decide renunciar a Satanás. Problemas como SIDA, adicción a las drogas, etc. Terrible, ¿verdad? O una persona que se drogue, que fume, que tome demasiado alcohol o una droga X o Z, le va a hacer daño si se embaraza, ya ese niño va a venir enfermo. Yo lo vi cantidad de veces. Las acciones de cada uno, buenas o malas, afectan a los demás. Las acciones de cada uno de nosotros, buenas o malas, que sean siempre buenas, los mandamientos de Yahweh, afectan a los demás de una u otra manera. Entonces, que afectemos en el sentido de construir un hogar hermoso, bonito, lleno de Torah, lleno de alegría, no de pecado. El pecador o el pecado tiene consecuencias en esta vida y en la venidera. Pero ahí no será vida, será muerte eterna con Satanás. Yahshua Mesías le reprenda. El Eterno nos da la clave, Yahshua, para no pecar, orar, para no caer en tentación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantenerse ocupados, tanto en lo secular, para llevar el pan a la mesa, como en lo espiritual. Que no haya tiempo de ocio. Que no haya tiempo de ocio. ¿De acuerdo? Que no haya tiempo de ocio. En la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Efesios 4, verso 27. Anótenlo, hermanos. Mantente ocupado, ya lo he dicho. Mente desocupada, taller de Satanás. Tú decides. Eso ya lo he ministrado muchas veces, ¿verdad, hermanos? Eso sí, vamos a matar el tiempo. ¿Cómo que matar el tiempo? El tiempo es valiosísimo. Es un regalo del Eterno. Podemos orar, leer los salmos, ir a visitar al enfermo, ayudar aquí y allá, etc. Hay tantas cosas que hacer. Allá con el trabajo secular se nos lleva muchas horas. Entonces, mucho cuidado, no deis lugar al diablo. Ahora, con el deseo abrumador de poseer lo que no es suyo, como el adulterio que está en Mateo, anótenlo, lo vemos en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 28. Ve una mujer y la codicia, y ya cometió adulterio. Recuerda siempre esas palabras. Siempre yo las he tenido y desde jovencito es esas palabras de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Porque se adultera. No estaba yo casado, pero de alguna manera yo le decía al Eterno, no, yo no te puedo fallar. Yo no te puedo fallar. Ahora, tú puedes decir, bueno, Roy, pero usted lo escogió el Eterno. Sí, pero también se fijó en ti. Y ahora, escuchando lo que yo te estoy ministrando, que está en la Biblia, por eso te voy diciendo varias citas bíblicas, y no mi palabra, ya no tendrás pretexto.
Ya no soy responsable de tu sangre. Ahora arrepiéntete y apártate de todo pecado. Ese deseo abrumador que es un demonio ahí, de lujuria. Ahora, escuchen esto, porque eso es un resumen de lo que yo he visto. Los momentos de pasión han traído tragedias a las familias. Tragedias, así como lo oyes. No estoy inflando las cosas, no, han traído tragedias. Un momento de pasión ha traído tragedias a las familias. Ahora, mucha atención. Nosotros acabamos de estudiar esperanza, ¿verdad? La palabra esperanza. La esperanza del cielo, de esperar a Yahshua HaMashiach. Pero también tenemos que tener temor del Eterno, pero no por terror. Pero para una persona nuevecita le vas a enseñar que tiene que tener la esperanza en el cielo y tiene que tener terror por irse al infierno. Porque él no conoce de Torah. Pero inclusive los que ya tienen más tiempo de Torah les digo esto. Tenemos que tener la esperanza del cielo, de irnos al cielo con Yahshua. Y del temor o terror de irse al infierno. Pero eso ya no le importa a la gente, hermanos. Eso ya no le importa. Ya no le interesa. Tú puedes ver, no veas eso pues, pero puedes darte cuenta que hay videos que tienen millones de vistas, pero es pura basura. No hay algo edificante para el alma, para la salvación. No se habla de arrepentimiento, etcétera, etcétera. No entregues, ojo con esto, el honor de Yahweh. No entregues al diablo el honor de Yahweh. Yahshua HaMashiach le reprenda. Un momento de pasión, por un momento de pasión, puedes entregar el honor de Yahweh. Tú dices, el rey David fue perdonado. Vamos a 2 de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel más bien. 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a ver que eso se lo dijo el profeta Natán en su cara al rey David. Yo bendigo la memoria del rey David, él se arrepintió. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14. ¿Ya lo tienen? Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Terrible, ¿verdad? Terrible. O sea, no entregues el honor, es muy importante. Yahweh él no pierde honor, Yahweh no pierde honor, no pierde gloria. Pero tú haces que entre los gentiles, entre la gente que no conoce al Eterno, Yahshua, se ha blasfemado su nombre. Pero por causa tuya sí pecas. No pequemos, hermanos. Yo me incluyo, no pequemos, no me interesa pecar a mí. No eches a perder la comunión con Yahweh. Y de eso voy a hablar mañana. No eches a perder la comunión con Yahweh. Si tú pecas, anótalo bien, puedes poner fin a tu prosperidad. ¿Estás prosperando? Qué bueno. Me da mucho gusto y te bendigo por ello. Pero tú mismo puedes poner fin a tu prosperidad por el pecado. Y de esto, cantidad de experiencias. Hermanos que les iba, ex hermanos, ¿verdad? Que les iba muy bien en la economía y ganaban muy bien y todo. Trabajo honrado, no tracalerías ni nada, no, honrado, ¿verdad? Pecaron, para abajo la prosperidad. Ya no tienen las mismas ventas fuera de Shabbat. Oiga, Roe, ore por mí, por mi prosperidad. Pero es que blasfemaste, hiciste, o sea, con tu pecado deshonraste el nombre de Yahweh. Con el pecado te puede atraer sobre tu cabeza 1000 calamidades, 1000 calamidades. Esto lo he visto a través de varios años. No muchos, pero han sido muy intensos. Son 20 años, pero han sido muy intensos.
y desde antes que ministrara yo la bendita Torah. Ahora, si tú no hicieras caso a esta administración, que es de exhortación, pero es de edificación y también de consuelo, porque te he dicho que tengamos esperanza en irnos al cielo, no al infierno. Si tú no hicieras caso, tú te sentirás perseguido por la culpa de por vida. Escuchen bien eso. Los pecados que cometimos antes de conocer a Yahshua, el Eterno ya los borró. Y nunca más me acordaré de sus iniquidades. ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Pero si se peca después de haber conocido a Yahshua, y eso está en Hebreos 10, te sentirás abrumado, perseguido por la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. El rey David vio el pecado en otra persona cuando le habló el profeta Natán, pero no había visto el suyo. Vamos al segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 12, el verso 1 al 7. ¿Sí? Ahí mismo estábamos. Entonces él ya estaba juzgando, no, ese es un malvado, etcétera, etcétera, pero él mismo había cometido adulterio. Repito, él se arrepintió, fue perdonado y fue salvo. Segunda de Samuel 12. Yahweh envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, el rey, en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Yahweh que el hombre que tal hizo es digno de muerte. 7. El 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque eso está basado en la Torah. Muy bien. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y sigue ministrando. Tremendo. Por favor, vamos a subrayar, tú eres aquel hombre. Y todos los que están en pecado ahorita, aplíquenselo, por favor. Bueno, yo no te digo por favor, aplícatelo. Aplícatelo. Y deja de pecar, deja el pecado totalmente. Bueno, entonces él había visto el pecado en otro hombre, ¿verdad? Pero no había visto el suyo. Ahora, el rey David en el Salmo 51 dijo tantas cosas muy profundas. Parafraseando, el rey David dijo, no me trates como merezco. Perdóname por haberme apartado de tu Torah. Me pongo de tu lado, bendito Yahweh, contra mí mismo. Y ahí les dije que subrayar una palabra que es hisopo. Usa hisopo. Vamos al Salmo 51. Usa hisopo. Comparte esta enseñanza por todas las redes sociales, a tus amigos, etcétera, no sé, a todos. 51, 7, perdón, 51, 8, a ver, vamos a ver. Sí, muy bien. 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo aquí no se refiere a un palito con una bolita de algodón. No, eso yo ya lo había ministrado en la Torah. ¿Sí? En pocas palabras es una hierba, es una planta más bien.
una planta. ¿Sí? Ahora vamos a Levítico 14, la Torá. Nuestra base siempre es la Torá, porque sin la Torá no entendemos nada. No entendemos los salmos, no entendemos lo que dijo los profetas, no entendemos lo que dijo nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Levítico 14. Bueno, eso le tocaba al Cohen, ¿verdad? Hacer todo ese trabajo. Entonces, en 14, 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Levítico 14, 1 al 8. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiere, será traído al Cohen. No era una lepra normal, era tzara, que es contaminación por el pecado, como le pasó a la hermana de Moisés, a Miriam, por haber hecho chisme, la shonjara, haber hablado mal contra su hermano, Moisés, que era un ungido de Yahweh. Y dice el 3, este saldrá fuera del campamento, lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra, el leproso, el Cohen mandará luego que se tomen para él que se purifican las avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana y sopo. Todo esto lo cumplió Yahshua. Si tú te das cuenta, sí, bueno, ya eso ya lo he ministrado, si no nos vamos a tardar. Y mandará al Cohen matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, sí, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, la planta, no el algodoncito. Y los mojará con la avecilla viva, en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rozará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Aquí habla sobre el hisopo. ¿Sí? Hasta el verso 8. Bueno, pero la idea es el hisopo. Entonces, una planta. Aquí David, entonces, en el Salmo 51 está diciendo, soy un leproso espiritual. Límpiame con hisopo. Todavía no había pagado Yahshua, es decir, pagado por nuestros pecados. Entonces, por eso usó esa expresión. Bueno, ahora, vamos al Salmo 51. Se pierde el gozo de la salvación y se pierde el gozo de todo. La persona, si hay un evento, danza, pues si es hipócrita, pues lo hace muy bien, pero jamás tendrá gozo auténtico. Jamás. Ya lo dije, te sentirás perseguido de por vida por la culpa, aunque te perdone Yahshua. ¿Para qué buscar eso? No peques, no pequemos. 51:8. Hazme oír gozo y alegría. Las fiestas. Se está refiriendo aquí claramente a las fiestas. Y se recrearán los huesos que has abatido. Ya no disfrutaba de las fiestas. Va a ser Sukkot. Sí, hagan la Sukkah. Ese daba órdenes y todo, pero ya no disfrutaba. No había gozo. Se va el gozo. ¿Quieres eso? Yo no. ¿Tú sí? No. Entonces ya no disfrutaba de las fiestas, ya no danzaba. Él era un gran danzarín, ¿se acuerdan? Cuando llevaba el arca. Danzaba, le gustaba, no se apenaba por adorar a Yahweh. Mi pecado, dice el rey David, empezó en la mente, por así decirlo, y cometí pecado. El primero pensó en tomar a Betsabé. Y las cosas fueron complicando, ¿se acuerdan? El rey David se acordó de lo que le pasó al rey Shaul. Vamos ahí a Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel 16. Primer libro de Samuel 16. Verso 14. ¿Ya lo tienen? El espíritu, el Ruach HaKodesh de Yahweh se apartó de Shaul y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh, de parte de Yahweh. ¿Para qué quieres que se vaya el Ruach HaKodesh y entre un demonio? Solamente un loco o una loca. No pequemos, hermanos, no pequemos. No pequemos. ¿Para qué? No pequemos.
Entonces él se acordó, el rey David se acordó de lo que le pasó a Saúl y dijo, no, mis pecados han estorbado todo. Ahora, fíjense muy bien. Yo hace tiempo yo les platiqué que acabé mi consulta entre semana y que iba yo hacia mi casa ya para comer y descansar un rato. Ya tenía yo consulta en la tarde. Y me acuerdo muy bien por dónde pasé y a qué hora y etcétera. Me acuerdo que yo pasé por pues no había forma de liberarlo. Y el olor abarcaba todo. Había una señora que hacía aquí le llamamos unas memelas, no sé, son como tortillitas, ¿sí? Así, pellizcaditas, y le ponen salsa y eso, pero la hacen con manteca de cerdo. Y olía horrible eso, olía horrible. Y entonces yo oí en el espíritu, y eso fue real, no estoy loco. El día que tú pecares, si tú pecas, yo dejaré de bendecir a mucha gente. El Eterno habla fuerte. Él es varón de guerra. No es como dice el Talmud, que Isaac nació con alma femenina. Por favor, no lean eso. Lean la Biblia. Hay aquí una riqueza en temas en este canal, sin cábalas, sin cosas raras. Entonces, si eso me dijo yo de loco peco, ¿para qué voy a pecar? No. Ahora, si tú pecas, si el Eterno te ha dado un ministerio X o Z, aunque seas un hermano, es que todos tenemos un ministerio, de una u otra forma. El rey David, parafraseando, dijo, mis pecados han estorbado el progreso de tu obra. Que no estorbemos lo que el Eterno nos ha delegado. Yo sé que viene mucho fruto más para gloria de Yahshua, para seguir alcanzando almas. Y la gloria es para Él, lo sabemos. Lo sabemos. Se estuvieron comunicando varios hermanos que recibieron milagros, lo del día miércoles y demás. Bueno, sabemos que la gloria es para el Eterno, porque yo no sano a nadie, yo no sana a Yahshua, yo oro. Eso ya lo sabemos. Porque hace tiempo me decían, sí, pero lo sanó Yahshua. ¿Y quién dijo otra cosa? Yo no he dicho nada. Lo sana Yahshua, bendito es su nombre. A Él me sana a mí, no yo a mí mismo. Bueno, entonces, deshonrar el nombre de Yahweh es una cosa muy grave. Es motivo de muerte. ¿Sí? Es motivo de muerte. Entonces, vean cómo dice aquí el 51, el Salmo 51, en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu kadosh espíritu, tu Ruach HaKodesh. Se acordó del rey Saúl, ya leímos la cita. Vuélveme el gozo de tu salvación. Se le fue el gozo. Y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré, y sigue el Salmo, deshonrar el nombre de Yahweh por pecado es terrible. Ahora, el rey David dice, si creyese que querías sacrificios y ofrendas, te los traería. Eso es lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Se complace Yahweh en las ofrendas y en los sacrificios antes que en la obediencia. Lo primero es la obediencia. Entonces, los sacrificios, la ofrenda, todo eso no representaban ni representan ahora el ideal último para Yahshua. Él quiere obediencia. Hebreos 5:9. Porque Yahshua salva a los obedientes. Eso dice Hebreos 5:9. Léanlo, anoten la cita. Ahora, serviría de enseñanza el pecado del rey David. Aquí lo está declarando.
entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Tremendo, ¿no? Entonces, a ver, la idea aquí está, que se convirtió en enseñanza, por eso el Eterno lo dejó en la Biblia, pero no para que critiquemos al rey David, ni para que digan algunos, bueno, si al rey David lo perdonó, pues a mí también. No. El rey David fue ungido, él tenía un compromiso, pero sobre todo, él hizo un auténtico arrepentimiento. Aquí está, Salmo 51. La mayoría no hace un auténtico arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Mantenernos en guardia contra futuros ataques del enemigo. Y no pienses que hasta el lunes, que el diablo descansa el fin de semana, en domingo, y que no, él todo el tiempo. Entonces, hay que mantenernos en guardia. Ahí tienes, armas de nuestra milicia. Vean ese tema, ¿verdad? Contra futuros ataques del enemigo. Bueno, y es que la sociedad en general, y voy terminando, está obsesionada con todo tipo de pecados, especialmente el sexual. Especialmente. Ahora, fíjense muy bien, vamos a Juan, el Evangelio, el Brit Hadashah, Juan 8. Juan 8. ¿Saben al hablar así, hermanos, hermanas que ya tienen más tiempo conmigo? Al hablar así el Evangelio y Dios y así, etcétera, etcétera, y después rectifico Elohim, Yahweh, etcétera, etcétera, están alcanzando más almas, porque yo no soy religioso. ¿Cómo le vas a hablar a un católico, a un cristiano que nunca ha oído el nombre correcto de Yahweh? ¿Verdad? Juan, si le dices Brit Hadashah no te va a entender, nosotros no entendíamos. Juan 8, dejémonos de religiosidades hipócritas. Juan 8 está, bueno, muy bien. Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado. Está el Evangelio completo de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, las cartas, Apocalipsis, los cursos. Ya está todo filmado y grabado. Pero el Eterno nos sigue revelando cosas. Por eso les voy compartiendo cosas que me va revelando el Eterno. Bueno, entonces, dice aquí en el verso, todos lo acusaban, ya tenían las piedras para apedrearla, ¿sí? En el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué escribía? Los pecados y los nombres de los pecadores. Fíjate muy bien, ¿y cómo lo sabemos? Ahorita vamos para allá, en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, cuando menos tenían conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, porque lógico, los viejos tienen más pecados, hasta los postreros, y quedó solo Yahshua y la mujer que estaba en medio. 10. Enderezándose Yahshua, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yahshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso yo lo tengo subrayado. Yo creo que es una de las citas más subrayadas que tengo. Vamos a darle una. Ustedes subrayenlo, hermanos. No peques más. Ya, se acabó. ¿Verdad? Bueno. Ahora, Jeremías 17. Vamos para allá. Nadie se duerma. Rápido. Jeremías 17. Este tema es para que lo repasen este Shabbat.
No es pecado, estás estudiando Torah. Jeremías 17, verso 13. Jeremías 17, verso 13. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, subraya, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Por eso escribió Yahshua ahí. Aleluya. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Padre eterno Yahweh, toda Gabá, en el nombre de Yahshua Mashiach, por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Y esto de veras lo digo con humildad. Qué bueno que Él da luz para hacer luz para los demás. Vamos a dar toda Gabá por la palabra. Padre eterno, te damos toda Gabá por tu palabra. Tú eres bueno, misericordioso, perdonador. Toda Gabá por esta administración de tu palabra. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, nos comprometemos a mantenernos en santidad. No perder el gozo, la alegría de tener tu bendito espíritu, tu Ruach HaKodesh, de ser salvos, de la alegría de las fiestas. Toda Gabá porque eres bueno. Amén. Amén, Yahshua Mashiach. Aplaudimos porque es fiesta. Aleluya. Pongan las manos sobre las cabecitas de sus hijos para bendecirlos.